Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente Obrador recibió en estas últimas horas una gran noticia y es que Pemex tuvo ganancias insólitas, casi 10 veces más, sí, 10 veces más de lo que se habrían obtenido el año pasado. Eso es lo que se reporta ya también por parte de esta empresa de todos los mexicanos, y lo importante es que esto se da también en un marco de gran incertidumbre internacional. Pemex sale a pesar de todo esto porque Rusia tiene de rodillas a Estados Unidos. El día de hoy se reportó que están al borde de la recesión por este problema que se está registrando a nivel internacional, la alta inflación, la escasez de alimentos, todo esto que surge también por las sanciones económicas, y a pesar de esto México sigue avanzando, incluso también en comparación a otros países como los chinos. Ya México está empezando a recuperar terreno. De esto vamos a platicar el día de hoy. Hoy el presidente habla de este tema también para desmentir la evaluación de las calificadoras que en estas últimas horas salieron a decir que estamos nosotros los mexicanos al borde del apocalipsis financiero, para variar. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar con las muy buenas noticias que se dan a conocer en estas últimas horas en el caso de Pemex, que nos revelan también el buen avance y sobre todo el buen rumbo que tiene nuestro país. Esta visión que se ha venido consolidando por parte del presidente y que ha venido dando resultados. Y vamos a iniciar de entrada con la refinería de Deer Park. Esta decisión también que se tomó de último momento por parte del gobierno para adquirir esta refinería en el mejor momento, cuando estaba muy barata y a punto de iniciar un gran negocio, que es el que se ha dado en el marco de este conflicto internacional. A ver, vamos a ponerlo ahí, y es que resulta que Deer Park generó ganancias por 746 millones de dólares. Eso es lo que se reporta también por parte de Pemex. El día de hoy, en estas últimas horas, la inversión para la compra de la refinería se recuperó en menos de 6 meses y el complejo ubicado en Texas reportó esto, 746 millones en el primer semestre de este año, entre el 1 de junio y, a ver, vamos a ponerlo otra vez bien, acá está. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, Deer Park generó utilidades que no solo permitieron recuperar la inversión que implicó su compra, sino además dejó 150 millones de dólares adicionales. Esto es lo que reporta Octavio Romero Oropesa, también con los datos que se dan a conocer. El director de Pemex con estas ganancias, un gran éxito también, la compra de la refinería Deer Park. Sin embargo, lo importantísimo también es lo que se da a conocer a nivel general en el caso de Pemex, porque se reporta que Pemex, miren nada más y nada menos, Pemex tuvo ganancias por 800%, 8 veces más de lo que se obtuvieron el año pasado. Eso es lo que se reporta. Es increíble también la manera en la que repunta Pemex en este escenario internacional, en donde sabemos que sí, se ha subido y se ha elevado el precio del petróleo y esto ha generado incluso excedentes, pero vaya, qué manera también de registrar estas ganancias. ¿Qué es lo que se reporta y cuáles son los detalles sobre esta información? Pemex reportó ganancias, vamos a ponerlo acá, dice por 131.378 millones de pesos. Esto en el segundo trimestre de año, llegando a esto, siendo 800 veces superior al año pasado. De acuerdo con el reporte financiero del periodo de abril de junio, este aumento en la utilidad se debe principalmente a los mayores ingresos en las ventas. Se registraron ingresos por 655 mil millones de pesos, que es un incremento de 88.6% en la tasa anual. Destaca que las ventas internas y las exportaciones aumentaron también casi el doble, 89.2 y 88.5 también respectivamente. Y todo esto por los precios internacionales de crudo. Las variables más importantes que explican esta situación son el aumento de los precios a nivel mundial y también los volúmenes vendidos, porque hay que recordar que el presidente se ha encargado en estos ya varios años, casi 4 prácticamente, de revertir la tendencia a la baja, porque sí puede ser un gran negocio el petróleo, pero si no tienes petróleo para vender, entonces simple y sencillamente no tienes este beneficio económico. Octavio Romero dijo que además de los altos precios del crudo, las ganancias reflejan la buena administración, dado que en sexenios anteriores se reportaban pérdidas a pesar de que también
habían precios altos del petróleo. Y sí, efectivamente, se hablaba de los excedentes, sin embargo, Pemex se seguía cayendo, se seguía hundiendo, porque la estrategia era seguir debilitando la empresa aún y cuando se tuvieran elevados precios del petróleo. Eso ya no está sucediendo y ahora Pemex reporta estas ganancias y son las grandes, excelentes noticias porque se fortalece esta empresa de todos los mexicanos. Incluso va en contra también de la especulación de Wall Street y de los mercados internacionales que buscan debilitar a Pemex. Acuérdense ustedes que la calificadora Moody's en lo particular le había bajado hace una par de semanas la calificación a Pemex, pasándola de bono chatarra, digámoslo así, a bono más chatarra, a bono altamente especulativo. Fue también la decisión de Moody's de bajar esta calificación a Pemex porque dicen, bueno, está patrocinado, sigue financiado por el gobierno de México, está subsidiado, para ser precisos, por el gobierno de nuestro país y entonces pues sigue siendo muy débil financieramente. Pero bueno, ahí están las ganancias y esto lo que hace es fortalecer económicamente a Petróleos Mexicanos. Ahora, esto sigue, o esta línea, las calificadoras sigue en esta misma dirección y ahora vamos a hablar también de lo que están tratando de informar, ¿no? De decirnos a los mexicanos que pues dice Moody's también, hablando de esto, que advierte que México estaría en una recesión a mediados del 2023. Por este escenario, que finalmente es el que eleva los precios del barril del petróleo, todo esto sabemos en el conflicto en Ucrania, la inflación y demás. Bueno, ahora dicen que esto nos va a llevar a la recesión, o este escenario pues complicado, sobre todo ante la eventual caída de la economía de Estados Unidos. Se señala que México estará experimentando una caída del 1.7% del PIB en 2023, con una inflación prolongada y una recesión de 3 trimestres. Prácticamente todo el próximo año, dice, México se estará cayendo. Esto es lo que dice Moody's. Ahora, ¿en qué se basan ellos? Pues como lo dice la nota, se basan en el hecho de que la economía de Estados Unidos está empezando a cascabelear. Rusia, honestamente, está ganando el maratón, porque este conflicto, esto de las sanciones económicas, se ha convertido en una carrera a largo plazo. Y Estados Unidos está sufriendo mucho, al igual que los europeos. Tanto así que el día de hoy, efectivamente, como lo adelanta la calificadora, en Estados Unidos las noticias económicas no son muy buenas. Hoy se reportó que Estados Unidos está prácticamente en lo que se le dice una recesión técnica. Tiene 2 trimestres en los que el PIB está bajando, porque se había reportado, cayó en el primer trimestre, hoy se reportó que cayó en el segundo, y por eso es que cae en esta situación. Aunque Joe Biden, aunque el Banco Central y todos los economistas oficialistas dicen que no tienen tantos problemas, bueno, técnicamente se le dice así, están en una recesión técnica, pero el problema es que la situación no se va a corregir en el corto plazo. Esto es una realidad. En esto sí le vamos a dar la razón a la calificadora, sobre todo porque Rusia, finalmente, con las decisiones que ha tomado, pues ha afectado el mercado internacional y esto a su vez ha afectado a Estados Unidos. Ahora, es en este escenario en donde estamos nosotros. Ya Pemex tuvo una gran oportunidad y está haciendo grandes negocios. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la economía y sobre todo con esto a lo que se refiere la calificadora? Hoy el presidente habló de este tema y hizo una serie de precisiones que son muy importantes. De entrada, el presidente señaló que esta medición se hace bajo la lógica neoliberal, respondiendo pues a lo que dice Moody's de que vamos a caer en esta recesión. Dijo que hoy está en crisis a nivel mundial este modelo y que solo busca privilegiar el endeudamiento. Son modelos de medición que van de la mano con la política neoliberal y basta ver cómo estamos a nivel mundial, ¿no? Sí afectó la pandemia, pero se cayó la economía como no había sucedido en 70 años. Ahora, con la guerra en Ucrania, dijo lo mismo, una inflación galopante en todo el mundo. Y lo que están haciendo, dice él, también lo que menciona el presidente, es castigar a los países con estas calificaciones para que tengan que recurrir a deuda. Porque parece que en este juego, mientras más te endeudes, más felices están las calificadoras. Sin embargo, el presidente, sabemos, no está pidiendo más crédito. Sin embargo, nos está llevando por un camino que también está
generando estas utilidades. Ahora, hoy el presidente también, además de esto que mencionamos ahorita, habló sobre la manera en la que también México ha venido avanzando, como por ejemplo con otros países, en el caso de los chinos, porque aquí sí efectivamente hay un problema. La economía de Estados Unidos está cascabeleando, pero a pesar de esto, México le está vendiendo cada vez más productos a Estados Unidos y estamos empezando a desplazar poco a poco a China, con lo cual, a pesar de que allá baje la demanda, México sigue haciendo grandes negocios con nuestros vecinos del norte. Vamos a escuchar lo que menciona el presidente aclarando esto, de que México no va a caer en recesión. No, esto a pesar de lo que suceda en Estados Unidos. Vamos a escuchar. Lo que nosotros no vamos a tener problemas. Ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia. Y esto lo vamos a ir enfrentando. Inflación, buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias. Esta es sí. Sí, es China y Estados Unidos. Sí. Incluso hay una nueva, pero no sé si. Pero esto es China con relación a Estados Unidos. Sí. Y estos somos nosotros. Y en el artículo lo que hablan es la sustitución de importaciones a partir de que están creciendo las exportaciones de México a Estados Unidos. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros seguir avanzando y no caernos tanto o no entrar en la recesión que eventualmente estaría entrando en los propios Estados Unidos, ¿no? Nosotros les estaríamos vendiendo más productos a pesar de que ellos no puedan comprar tantos productos como antes. ¿Por qué? Porque vamos a desplazar a los chinos. ¿Y por qué? Esto es interesante. ¿Cómo vamos a desplazar a los chinos que poco a poco se fueron convirtiendo en el principal socio comercial de los Estados Unidos? Bueno, y es que México cada vez está siendo más atractivo y también esto gracias al superpeso. Acuérdense que el presidente esto también lo ha presumido, como la moneda mexicana no se ha devaluado tanto como ha sucedido en otros países del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué podría aumentar la inversión en nuestro país? La nación mexicana, México atrae a las fábricas que están en China porque en ese país han aumentado los salarios, así como se ha registrado un incremento en los costos de transporte. Esto lo ha dicho también el propio presidente López Obrador, que con todas estas sanciones económicas cada vez es más caro, subieron los fletes, trasladar los productos desde Asia hacia el continente americano, y esto obviamente se empieza a valorar por las empresas y piensan ya también instalarse cada vez más cerca de los centros de consumo. Instalarse en México sale más barato, ¿no?, para transportar las mercancías que instalarse en China. Esto ya es una ganancia. Esto se debe parte a que el COVID ha creado una aversión hacia las cadenas de suministro remotas, lo que llevaría a las empresas a trasladar sus operaciones desde Asia hacia lugares cercanos a Estados Unidos, lo que es el nearshoring, que es lo que también se ha comentado mucho, ¿no? Este término que se ha empezado a impulsar, ¿no?, desde hace unos cuantos meses, un par de años incluso, en donde pues es más conveniente, les decía yo, estar más cerca las fábricas de los mercados de consumo, en este caso estar cerca a México de Estados Unidos. Junto con ellos se suman los cierres estrictos que ha tenido China por el tema del COVID y las preocupaciones que se han tenido en el caso de Taiwán, que ha generado conflicto con los propios Estados Unidos, que eventualmente puede llevar también a una serie de sanciones económicas. Incluso hoy mismo habló Joe Biden con Xi Jinping, en donde también parte de la plática se trató justamente de esto. Desde el 2021, o sea, hace un año, al menos 6 proveedores de Tesla, entre ellas 2 empresas taiwanesas, una francesa y alemana, se han establecido en Nuevo León, digo, por citar ejemplos sobre el tema.
También la empresa china Contemporary Amperex, el mayor fabricante del mundo de baterías para vehículos eléctricos, está analizando 2 ubicaciones para poner una planta en México, ya no en China, repito, sino en México. Además, a esto hay que sumarle que el peso se ha valorizado en un 15% frente al yuan chino desde marzo, lo que significa uno de los mejores resultados entre las primeras monedas del mundo. Y bueno, a pesar de que China sigue teniendo más valor en dólares en las exportaciones, se está reduciendo este margen de manera paulatina. Por ejemplo, en estos últimos 2 meses, México exportó 422 mil millones a Estados Unidos, 121 mil millones menos que China, cuando esta diferencia era de casi 200 mil. Es decir, que poco a poco y de manera gradual, México está empezando a desplazar a los productos chinos, o cuando menos a las fábricas que están en China. Esto es lo que viene sucediendo también en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en estos últimos par de años, y que se empieza a fortalecer también en este periodo después de la pandemia por todas estas circunstancias que acabamos de mencionar, por el hecho de que México se convierte en un país más atractivo por el superpeso, por las políticas y el Estado de Derecho impulsado por el presidente López Obrador, por el sector energético que brinda también confiabilidad al país y porque a pesar de lo que diga la oposición, México sigue siendo muy atractivo para la inversión internacional. Ojo con todo, este gran paquete de estrategias y decisiones que ha impulsado el presidente que nos ha llevado a esta posición, una posición de fortaleza y crecimiento, y por eso es que el presidente dice, hey, espérame tantito, no necesariamente porque Estados Unidos entre en una recesión, México tiene por qué caer en la misma situación. ¿Por qué? Porque estamos cambiando nuestra realidad, pero sobre todo nuestra relación económica con Estados Unidos y sobre todo capitalizando estos beneficios adicionales, como les decía yo, este término nearshoring, que es básicamente estar cerca de donde está este mercado de consumo para que las empresas, las fábricas, se instalen aquí en nuestro país. Entonces, son muy buenas noticias que se vienen dando en estos últimos meses en el ámbito económico, que no le gusta a las calificadoras, porque con esto se confirma el buen rumbo que llevamos, con lo cual el presidente mantiene firmes sus decisiones, que sabemos que afecta a muchas empresas que están allá en Wall Street. Y mientras Pemex, con las grandes noticias que da el día de hoy, se seguirá fortaleciendo, al igual que la Comisión Federal de Electricidad, y poco a poco este modelo de la cuarta transformación empieza a afianzarse ya también como parte importante del desarrollo económico de nuestro país. Y bueno, ese es el escenario, esto es lo que se da a conocer en estas últimas horas. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho su like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.